En este vídeo voy a hablar sobre Tirso de Molina. Tirso de Molina nació en Madrid en 1584. Pocos datos se conocen de la biografía del prolífico autor dramático de origen humilde, cuyo verdadero nombre era Fray Gabriel Tellez, el cual tuvo una vida tranquila desde su ingreso en el convento de la Merced de Madrid. Su andadura vital quedó desde entonces ligada a las órdenes de sus superiores que acató apaciblemente, lo que lo llevó a recorrer un buen número de conventos mercedarios: Guadalajara, Toledo, Soria, Segovia, Sevilla, Trujillo, Cuenca, y ocupó el cargo de comendador en alguno de ellos. En Toledo pasó una de sus épocas más fecundas literariamente, entregado a su vocación religiosa, a la lectura, a la producción teatral, a la enseñanza y al trato con los amigos. Pero en 1616 se le mandó partir a una misión pastoral en la isla caribeña de Santo Domingo, donde permanecería hasta 1618, y de este modo se convertiría en uno de los pocos escritores barrocos que tuvo la oportunidad de conocer de cerca la realidad del Nuevo Mundo. A ella se refirió en algunas de sus comedias, sobre todo en la trilogía de los Pizarros y en la Historia General de la Orden de la Merced, obra que Tirso escribió en su condición de cronista general de la Orden. Una junta de reformación le condenó a destierro de la corte por escribir comedias profanas, lo que le llevó a vivir en Sevilla. En 1626 estaba de nuevo en la corte y fue nombrado comendador del convento de Trujillo. Fue confinado en el convento de Cuenca por orden del padre Salmerón, visitador general, al parecer por las mismas causas que promovieron su destierro. En 1632 fue nombrado cronista de su orden. En 1645 fue comendador del convento de Soria, y al año siguiente definidor provincial de Castilla. Sus últimos años los pasó como comendador del convento de Soria, y a principios de 1648 cayó enfermo en el convento soriano de Almazán. Falleció el 20 de febrero y recibió sepultura en la capilla de enterramiento de los frailes. Fue un autor muy fecundo, dejó unas 300 comedias que se imprimieron en 5 partes. En su obra dramática se mantuvo fiel a Lope de Vega, el que solo se diferencia por el análisis más profundo de la psicología de sus protagonistas, en especial en los tipos femeninos, cuya variedad es poco usual en el teatro español de la época. Fue uno de los grandes dramaturgos del siglo de oro español. Escribió unas comedias publicadas en 5 partes. Sus autos sacramentales son El colmenero divino, No le rindo la ganancia y El laberinto de Creta. Entre sus comedias bíblicas encontramos La mujer que manda en casa, La mejor espigadera, La vida y muerte de Herodes y La venganza de Tamar. Y sus comedias hagiográficas son La trilogía de la Santa Juana, La ninfa del cielo y La dama del olivar. Su obra más importante es El burlador de Sevilla, de la que contaré el argumento a continuación. La obra empieza con don Juan Tenorio, un noble español que estando en Nápoles seduce a la duquesa Isabel. Al verse descubierto, y luego de una serie de enredos, el rey ordena su captura, misión encomendada a don Pedro Tenorio, embajador de España ante el monarca. Pero el diplomático ibérico no cuenta con un contratiempo muy relevante. El responsable de deshonrar a la prometida del duque Octavio es su sobrino. Después de meditarlo, lo deja escapar. Posteriormente, argumenta que nada pudo hacer ante la habilidad del joven de saltar desde la habitación donde consiguió acorralarlo hasta los jardines del palacio. Don Juan, en compañía de su sirviente Catalinón, personaje al que hace las veces de la voz de la conciencia del protagonista, aunque sus consejos nunca son atendidos, parte rumbo a Sevilla, pero antes de ingresar al delta del Guadalquivir, naufraga frente a las costas de Tarragona. Del accidente es rescatado por Tisbea, una pescadora. Apenas don Juan se recupera, seduce con éxito a su salvadora. En consecuencia, los pescadores de la aldea enfurecen y planean castigar esta burla. Sin embargo, el escurridizo don Juan consigue escapar otra vez, no sin antes tomar 2 yeguas criadas por la propia víctima de la deshonra. Al llegar a Sevilla, el rey Alfonso X lo manda a llamar. El monarca estaba al tanto del mal comportamiento de su súbdito en tierras extranjeras. Está decidido a superar el problema diplomático acaecido. Con tal motivo, obliga al victimario a contraer nupcias con la doncella agraviada. Pero antes de la materialización de los deseos reales, don Juan seduce a una nueva dama, doña Ana de Ulloa. El padre de esta, al descubrir el agravio, reta a duelo al responsable de manchar el nombre de su familia. Entonces, el protagonista debe emprender una nueva escapada tras acabar con la vida de su retador. Lejos de la capital de Andalucía, las burlas de don Juan Tenorio no paran. Al regresar a Sevilla, debe enfrentarse nuevamente a don Gonzalo de Ulloa. El difunto, ahora convertido en una estatua, invita a su asesino a cenar.
En esa instancia, don Juan recibe el merecido castigo divino. Al final, el convidado de piedra lo arrastra al infierno, sin contemplaciones y sin darle tiempo siquiera de rogar por el perdón de Dios. De esta forma, todas las doncellas agravadas por las acciones egoístas e inescrupulosas del protagonista recuperan su honra.